En las últimas décadas se ha convertido en algo habitual el ver a algunos de los mejores jugadores del panorama europeo, o en su defecto, a jóvenes aún sin explotar pero con mucho potencial, dar el salto a la NBA. Casos como el de Dražen Petrović, Arvydas Sabonis, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Predrag Stojakovic en su momento. O, más recientemente, los Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokic, son claros ejemplos. Pero no siempre había sido así. En los años 80 y 90, cuando la NBA era un terreno vedado para los jugadores que destacaban en Europa, lo habitual era que algunas estrellas de la NBA, cuya mejor época ya había quedado atrás, vinieran al viejo continente para dar los últimos coletazos en sus brillantes carreras, como es el caso de Bob Carew, Spencer Haywood, Adrian Dantley, Darryl Hawkins o George Gervin. Pues bien, esta temporada parece que este camino a contracorriente se ha vuelto a poner de moda, pero los protagonistas no son veteranos curtidos en 1000 batallas, sino jugadores que, a priori, aún podrían tener un papel relativamente importante en la NBA. A continuación, os repasamos a todos los jugadores que disputarán este año la Euroliga, desembarcando directamente desde la NBA, sin duda, el nombre más mediático del verano de fichajes en la Euroliga. Cuando hablamos de Kemba Walker, 33, hablamos de una auténtica estrella de la NBA, con promedios de carrera de más de 19 puntos y 5 asistencias por partido y que llegó a ser All-Star en 4 ocasiones. A pesar de no estar ya en su prime, 8 puntos y 2 asistencias el año pasado en los Mavericks, en Europa puede y debe ser diferencial. Junto a Kemba Walker, otra de las bombas veraniegas en el mercado de la Euroliga. Sin llegar nunca a sentarse como titular en la NBA, el mayor de los Hernán Gómez, 29, sí que tenía un rol importante como suplente, y se había establecido como un interesante jugador de rotación, 7 puntos y 6 rebotes de media en 8 temporadas. Sus buenas actuaciones con España en competiciones FIBA auguran que puede convertirse en un jugador diferencial en la Euroliga y pieza clave en el nuevo Fútbol Club Barcelona post-Mirotic. A diferencia de su hermano Willy, Juancho, 28, no ha disfrutado de excesivo protagonismo a lo largo de su carrera en la NBA, y fue cortado por los Raptors el pasado mes de febrero. En un principio se mostró aún reticente a volver a Europa y, a pesar de relacionársele intensamente con el FC Barcelona, acabó fichando por el megaproyecto del Panathinaikos de Ataman. El reciente mundial se le vio algo lejos de su mejor momento de forma pero, al igual que Willy, condiciones tiene de sobras para ser determinante en la Euroliga, otro fichaje sorprendente y del todo inesperado. Y es que Jabari Parker fue todo un indicador ordinal masculino 2 del draft de 2014, y firmó unos muy buenos números en sus primeros años en la NBA, medias de 20 puntos y 6 rebotes en la 16-17. Hasta que se lesionó gravemente en la rodilla por segunda vez. Sí, no juega un partido de la NBA desde el 2 de enero de 2022, y en sus primeros minutos en el Barça ha demostrado que aún le queda mucho en su proceso de adaptación al baloncesto europeo. Sin duda, una apuesta arriesgada la del FC Barcelona. No es un nombre tan conocido para el gran público como todos los anteriores, pero Kaminsky, 30, fue un excepcional jugador en la NCAA, mejor jugador universitario del año en 2015. Firmar unos buenos números en Charlotte, 10 puntos y 4 rebotes de media en 4 temporadas, su rendimiento bajó sensiblemente sus últimos años en Phoenix, Atlanta y Houston. Aún así, Kaminsky es un 2.13 metros con muy buena mano, y en sus primeros partidos a la órdenes de Željko Obradović en el Partizan ha demostrado que puede ser uno de los grandes tapados en la próxima Euroliga. Más de una década en la NBA, se fue en 2009, y Vaca vuelve a Europa de la mano de Pablo Laso y su Bayern Múnich. El veterano,
34, interior hispano-congoleño, llegó a tener un gran protagonismo en la mejor liga del mundo, elegido en el quinteto defensivo en 2012, 2013 y 2014, y máximo taponador de la competición en 2012 y 2013, y vivió su mejor año en 2019, cuando ganó el anillo de campeón de la NBA en las filas de los Toronto Raptors, siendo titular en aquel equipo, con medias de 15 puntos y 8 rebotes por partido. Muy mermado por las lesiones, solo pudo jugar 35 partidos en las dos últimas temporadas en los Bucks, pero en la Euroliga su capacidad atlética puede ser aún muy determinante, sobre todo en defensa. Otro tapado para el Partizan de Obradović. Sin tanto nombre como otros integrantes de esta lista, este base escolta puede sorprender a muchos en su debut en la Euroliga. Marcado por las lesiones y una tremenda irregularidad, Dozier, 27, tan solo pudo jugar algo más de 100 partidos en sus 6 temporadas en la NBA, eso sí, con medias de 6 puntos y 13 rebotes en 16 minutos por encuentro. En Belgrado y a las órdenes de uno de los mejores entrenadores de Europa, volverá a intentar disfrutar del baloncesto. A pesar de que Neto, 30, se perderá gran parte de la temporada por culpa de la rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha que sufrió en el pasado Mundial de Baloncesto, lo cierto es que su fichaje por el Fenerbahçe suscitó muchas expectativas entre los seguidores del conjunto turco. Quizás no es una estrella, pero sí un jugador con mucha experiencia y buena lectura de juego, unas virtudes mucho más apreciadas en la Euroliga que en la NBA. El de Marko Simonović, 23, es el enésimo caso de un jugador que se marcha a la NBA demasiado pronto, y sin prácticamente haber demostrado nada al máximo nivel en Europa. Pero los precedentes exitosos, Nowitzki, Antetokounmpo, Jokic, son demasiado golosos como para resistirse. El caso de Simonović, tras una buena temporada en el KK Max, precisamente, el mismo del que salió Nikola Jokic, decidió probar suerte en la NBA, pero su experiencia en los Chicago Bulls ha sido prácticamente residual, 16 partidos en total, con medias de 1.4 puntos y 0.8 rebotes. Ahora, en el Estrella Roja intentará demostrar que aún puede ser un jugador diferencial en la Euroliga. Un caso curioso el de este base de tan solo 25 años, tras debutar en la NBA en las filas de los New Orleans Pelicans, pasó un par de temporadas en las filas de los Detroit Pistons, donde firmó unos nada desdeñables 10.2 puntos, con casi un 40% de acierto en triples. Pero cuando parecía que ya tenía un lugar asegurado en la NBA como base suplente, en la 22-23 solo llegó a disputar un único partido con los Utah Jazz, y pasó gran parte de la temporada en las filas de los Salt Lake City Stars, su equipo de la G-League, donde sus 23.2 puntos por partido llamaron la atención del Villeurbanne, donde esperan que Jackson sea uno de sus referentes ofensivos y, quizás, una de las grandes sorpresas de la próxima liga.